Seguimos con las proposiciones incluidas y nosotros hemos estado en el trabajo de delimitar las proposiciones incluidas en el interior de una oración y hemos encontrado los elementos que nos permiten identificar generalmente cuando comienza una proposición incluida, que comienza con el subordinante, normalmente, en la mayoría de los casos, en los casos prototípicos, que contiene un verbo interno y que termina cuando se acaba el sentido abierto por ese verbo interno, cuando las informaciones que participan ya dejan de tener relación con el verbo interno de la incluida, con el verbo incluido, entonces ha finalizado la proposición incluida y continúa en todo caso la oración principal. Vamos a ver la ficha nueva que les tenemos preparada para poder ver cómo se da esta delimitación de las proposiciones incluidas, que es lo que nosotros ya teníamos en la oración de ejemplo, pero cómo lo compatibilizamos con el análisis gramatical. Vamos a leer una vez más la oración que dice: cuando llegaron al continente inhóspito, los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo, los grandes mamíferos que poblaban la extensa llanura, atravesaban las enormes distancias que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes, con una marcha colectiva que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana. Fíjense que nosotros ya habíamos determinado que el verbo principal de la oración, el predicado, es decir, aquella situación en torno a la cual estaban organizados todos los elementos informativos de la oración, era el verbo atravesaban. Y habíamos hecho dos trabajos que se superponen pero que son distintos, porque por una parte nosotros habíamos visto cuáles son todas las informaciones que aparecen en esta oración que pueden responderle una pregunta al verbo principal y que van a cumplir una función sintáctica. Recuerden que una de las informaciones, de las informaciones que pueden responderle una pregunta relativa al verbo atravesar era cuándo atravesaban. Cuando llegaron al continente inhóspito los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo. Es decir que todo esto que responde a la pregunta ¿cuándo? Es lo que hemos marcado en esta ficha con un color. Por otra parte, otra información que responde a una pregunta al verbo atravesaban era ¿quiénes atravesaban? Los grandes mamíferos que poblaban la extensa llanura. Entonces, esto está marcado con otro color. Por otro lado, podríamos preguntar ¿qué atravesaban? Las enormes distancias que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes. Y además, ¿cómo atravesaban? Con una marcha colectiva que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana. Entonces acá, con distintos colores, hemos marcado 1, 2, 3, 4 informaciones organizadas en torno al verbo atravesar, y esas 4 informaciones han sido marcadas con un color distinto para diferenciarlas de las demás, y ahí hemos visto cómo está toda la oración organizada en torno al verbo, a la situación expresada por el verbo atravesaba. Eso es algo que nosotros ya estuvimos haciendo. Ahora bien, cuando nosotros pensamos cómo va a ser la estructura sintáctica, es decir, cuando queremos determinar cuáles son las funciones sintácticas que cumplen estos 4 aspectos de la información representada dentro de la oración y que nosotros hemos diferenciado con colores, cuando queremos hacer eso tenemos que pensar en la estructura del verbo atravesar, qué es lo que es necesario para que una oración que tenga centro en el verbo atravesar sea una oración gramaticalmente bien formada. Y para el verbo atravesar sabemos que los argumentos son quién atraviesa y qué atraviesa. Quien atraviesa es la entidad que se presenta como protagonista de la situación, el sujeto. Entonces, una de estas informaciones, la que responde a quienes atravesaban, está representando el sujeto de la oración, el sintagma nominal.
El sintagma nominal, ¿quiénes atravesaban? Los grandes mamíferos que poblaban la extensa llanura. Ahí hemos encontrado el sintagma nominal, el sujeto de la oración, que se divide completamente para poder mostrar la división, la delimitación del sintagma nominal con respecto a todo el resto que es el sintagma verbal. Entonces, en esta oración tenemos una parte del sintagma verbal colocada delante del sintagma nominal y otra parte del sintagma verbal que continúa después del sintagma nominal. Esta es una posibilidad que tenemos los hablantes de español, que es la de que como el orden puede ser relativamente libre, podemos colocar los constituyentes de la oración en función del verbo, es decir, todas aquellas informaciones que pueden responderle una pregunta relativa al verbo principal, las podemos colocar en el orden en que nosotros queramos. Es decir, que no tenemos un orden fijo como otras lenguas en las que es necesario que aparezca en primer término el sujeto, después el verbo, etcétera, etcétera. Bien, acá hemos encontrado entonces el sintagma nominal, el sujeto. Por la grilla nosotros sabemos que atravesar, quién atraviesa, qué atraviesa, necesitamos el complemento directo, el complemento objeto directo, el objeto atravesado. ¿Cuál es el objeto atravesado? Las enormes distancias que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes. Entonces aquí tenemos el complemento objeto directo dentro del sintagma verbal. Pero además, el hablante en este caso ha querido agregar informaciones adicionales, circunstanciales, que son dos. Una es información sobre el tiempo, sobre cuándo atravesaban, que fue cuando llegaron al continente inhóspito los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo, y otra es la información sobre el modo, sobre otra circunstancia en la que se presenta esta situación. Esta información adicional sobre el modo, cómo atravesaban, con una marcha colectiva que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana. Entonces, acá tenemos la organización de las funciones sintácticas. Tenemos al sujeto separado, al sintagma nominal separado del sintagma verbal, y en el sintagma verbal nos encontramos con el verbo principal, el predicado, su complemento, que en este caso es el que requiere, es el complemento objeto directo, y además los adjuntos, las informaciones circunstanciales adicionales, no obligatorias, que en este caso nos encontramos con dos, con un adjunto de tiempo y un adjunto de modo. Ahora bien, esto es todo un trabajo de análisis que podemos hacer, pero además tenemos otro trabajo de análisis que es el que tiene que ver con encontrar cuál es la función que cumplen las proposiciones incluidas, porque hay algo muy importante a tener en cuenta, que es el hecho de que las proposiciones incluidas no necesariamente se corresponden con funciones sintácticas. Es decir, que la delimitación de proposiciones incluidas es otra cosa que tiene que ver con cómo están conformados los sintagmas que forman los constituyentes de la oración, pero no son una función sintáctica adicional, no es algo de más que nosotros tenemos que encontrar necesariamente como una función que va a aparecer siempre en la oración. Es más, ya sabemos que nos podemos encontrar con oraciones que no tienen proposiciones incluidas. Entonces, vamos a ver cuál es ese otro trabajo que nosotros estuvimos haciendo para que dé como resultado esta oración que estamos analizando. En ese otro trabajo, que no es el que hicimos recién, que es el de descubrir cuáles son los constituyentes de la oración que pueden responder una pregunta relativa al verbo principal. En ese otro trabajo lo que nosotros hemos hecho es delimitar las proposiciones incluidas, dónde empiezan y dónde terminan, para poder encerrarlas entre paréntesis. Entonces así hemos descubierto que acá había una proposición incluida que era: cuando llegaron al continente inhóspito los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo. Esa es una proposición incluida, todo eso es una sola proposición incluida. Como toda proposición incluida, como las que nosotros estamos reconociendo en este camino inicial de avanzar en el descubrimiento de las proposiciones incluidas, comienza con el subordinante
contiene un verbo incluido, un verbo interno. Ese verbo incluido, que es el verbo que está bloqueado por el subordinante, y todas las informaciones que aparecen dentro de la proposición incluida tienen algo que ver con el verbo incluido. Fíjense que llegaron. ¿Dónde llegaron? Al continente inhóspito. ¿Quiénes llegaron? Los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo. Todo esto, que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo, como ya sabemos, es algo que tendríamos que tener en cuenta para no confundirnos y no creer que aquí terminó la proposición incluida y que acá empezó otra. No sucede eso porque que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo se refiere a los hombres oscuros. Por lo tanto, todo esto queda dentro de la estructura de esta proposición incluida. Es toda una sola proposición incluida. A tal punto que fíjense que todo esto responde al cuándo. ¿Cuándo? Cuando llegaron al continente inhóspito los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo. Ahí tenemos entonces la primera de las proposiciones incluidas que hemos encontrado en esta oración. La segunda es que poblaban la extensa llanura. Esta proposición incluida comienza con el subordinante que y contiene un verbo interno, que es el verbo incluido, poblaban, ¿qué es lo que poblaban? La extensa llanura. Y fíjense que nosotros nos damos cuenta de que acá termina la proposición incluida, porque si nosotros pensamos que poblaban la extensa llanura, atravesaban, nos damos cuenta de que atravesaban no tiene nada que ver con lo que relaciona el verbo poblaban, no tiene nada que ver con el verbo poblaban. Poblaban la extensa llanura, tiene sentido, pero poblaban, atravesaban, no tiene sentido. Entonces ahí terminó la proposición incluida. La siguiente era que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes. Comienza con el subordinante que, tiene como verbo interno el verbo incluido, llevaban. ¿Hacia dónde llevaban? Hacia lugares de pastos abundantes. Y después tenemos otra proposición incluida que es que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana. Esta proposición incluida comienza con el subordinante que, tiene como verbo interno el verbo incluido fascinaba, y fascinaba hondamente tiene sentido. Fascinaba a quienes observaban su paso desde una colina cercana tiene sentido. O sea que todo esto está dentro de la proposición incluida. Entonces, la primera conclusión a la que tenemos que llegar es la que nos dice lo siguiente, que una proposición incluida desarrolla una función sintáctica o parte de una función sintáctica que está cumplida por un sintagma determinado. Entonces, si nosotros pensamos desde este punto de vista, vamos a ver en el análisis que nos ha quedado cómo están conformadas, cómo están organizadas, cómo están articuladas estas proposiciones incluidas, dónde se encuentran. Vamos a tratar de ver si una proposición incluida puede cumplir ella sola toda una función sintáctica o si una proposición incluida, por ejemplo, no cumple toda una función sintáctica, sino que es parte del sintagma que cumple esa función sintáctica. Volvamos a la oración para ver cómo se está dando este análisis. Veamos, vamos a comenzar por el sujeto, los grandes mamíferos que poblaban la extensa llanura. Aquí, como todo sintagma nominal cuyo núcleo es un sustantivo común, está formado por especificador núcleo prima. El especificador es los y el resto es núcleo prima. Lo especificado por el especificador. Dentro del núcleo prima nos encontramos con el verdadero núcleo que es mamíferos y mamíferos, el sustantivo núcleo, aparece modificado por el adjetivo grandes. Grandes, un sintagma adjetivo explicativo porque está delante del sustantivo núcleo. Y aquí tenemos que poblaba la extensa llanura. Hemos encontrado acá la proposición incluida y tenemos que determinar cuál es la función, qué es lo que está haciendo esta proposición incluida. Fíjense que esta proposición incluida, que poblaban la extensa llanura, modifica a mamíferos. ¿Qué quiere decir eso? Está modificando al sustantivo núcleo. Y como ustedes saben, ¿quién modifica el sustantivo?
la clase de palabras que tiene esa función específica de modificar al sustantivo es el adjetivo. Entonces podemos llegar a la conclusión de que esta proposición incluida está funcionando como si fuera un adjetivo porque está cumpliendo la función del adjetivo, que es la de modificar al sustantivo. Entonces, la función que cumple es la de sintagma adjetivo especificativo y es una proposición incluida. Fíjense que esta proposición incluida está dentro del sujeto, pero no es todo el sujeto, sino que es una parte del sujeto. ¿Y qué parte del sujeto es? Es una parte del sujeto que modifica el sustantivo núcleo, es decir, que cumple una función que nosotros esperamos que sea cumplida por un adjetivo, o sea que está de alguna manera usurpando la función del adjetivo. Por eso le hemos colocado sintagma adjetivo y en este caso especificativo, porque no está separada por comas del sustantivo núcleo. Vamos al sintagma verbal. En el sintagma verbal, para el verbo atravesaban, se necesitaba complemento directo. El complemento directo era las enormes distancias que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes. En este complemento directo nosotros hemos encontrado que había una proposición incluida. La proposición incluida era que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes. Ahora bien, esta proposición incluida forma parte del complemento directo, pero no es todo el complemento directo, es solo una parte del complemento directo. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo está conformado el complemento objeto directo. El complemento objeto directo es todo este conjunto de palabras, es decir, que es un sintagma. Ahora bien, para poder nosotros llegar a la proposición incluida y poder descubrir qué está haciendo aquí la proposición incluida, lo que tenemos que hacer es pensar al complemento objeto directo según el tipo de sintagma que lo está desarrollando, que lo está manifestando. Este sintagma, las enormes distancias que lo llevaban hacia lugares de pastos abundantes, es un sintagma nominal, porque su núcleo es el sustantivo distancias. Entonces lo vamos analizando como a todo sintagma nominal y vemos que tiene las especificador, todo el resto es núcleo prima. Dentro del núcleo prima nos encontramos con el núcleo distancias y el adjetivo enormes. Enormes, un sintagma adjetivo explicativo porque está delante del sustantivo núcleo. Acá hay un error porque esto no es una proposición incluida, es solo el sintagma adjetivo explicativo. Y además, vemos que el adjetivo es un adjetivo, no hay una proposición ahí. Y además nos encontramos con que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes. Acá hemos encontrado la proposición incluida y tenemos que ver qué es lo que está haciendo aquí esta proposición incluida. ¿Qué es lo que hace? Que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes, modifica distancias, porque son las distancias las que los llevaban hacia lugares de pastos abundantes. Y distancias es un sustantivo. Entonces, esta proposición incluida está modificando un sustantivo. Una vez más, una proposición incluida que modifica un sustantivo está cumpliendo la función que nosotros esperamos que cumpla el adjetivo. Entonces, la función que está cumpliendo aquí es la de sintagma adjetivo especificativo. Está cumpliendo la función de un adjetivo que es la de modificar a un sustantivo. Ahí tenemos entonces descubierto el funcionamiento de esta proposición incluida que estaba dentro del complemento objeto directo. Vamos a ver entonces qué pasa ahora en el caso de los adjuntos, el adjunto de tiempo y el adjunto de modo. En el caso del adjunto de tiempo, cuando llegaron al continente inhóspito los hombres oscuros que cruzaron un largo puente de hielo para encontrar un nuevo suelo, vemos que todo este adjunto temporal, todo el adjunto temporal, es una proposición incluida. O sea que en este caso la proposición incluida cumple toda una función sintáctica que es la de adjunto temporal. Y en ese caso yo les sugeriría que presten atención a esto, lo que sucede en el adjunto temporal y lo que sucede en el complemento objeto directo. En el adjunto temporal, todo el adjunto temporal es la proposición incluida, o sea que aquí no tenemos que hacer ninguna entrada para poder buscar nada porque ya nos quedamos con un camino cerrado. Ya lo único que hay ahí es la proposición incluida. En cambio, en el complemento objeto directo
ameritaba que nosotros entremos al complemento objeto directo, viendo qué tipo de sintagma es, analizándolo según el tipo de sintagma para poder encontrar cuál es la función que cumple la proposición incluida. Entonces, si yo comparo esto con esto, me doy cuenta de que una proposición incluida puede cumplir toda una función sintáctica, reemplazando a un sintagma determinado, o puede ser parte del sintagma que desarrolla una función sintáctica. Es decir, que tenemos dos posibilidades distintas. Eso quiere decir que nosotros no nos tenemos que guiar por el hecho de que pensar que si hay una proposición incluida, eso es algo separado que cumple una función aparte. No hay una relación entre proposiciones incluidas y una función determinada, una función sintáctica. La proposición incluida puede cumplir toda una función sintáctica, reemplazando un sintagma de algún tipo, o puede ser solamente una parte de un sintagma que cumple una función sintáctica. Por último, veamos qué sucede en el caso del adjunto modal. Con una marcha colectiva que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana, todo esto es el adjunto modal, y vemos que aquí hay una proposición incluida que es que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana, pero esta proposición incluida es solo una parte del adjunto modal. Es decir, el adjunto modal contiene una proposición incluida, pero no es todo el adjunto la proposición incluida. No pasa lo mismo que pasaba acá, que el adjunto temporal era solamente la proposición incluida. Entonces, cuando el adjunto, en este caso el adjunto modal, contiene una proposición incluida, pero la proposición incluida es solo una parte de él, aparece junto a otros elementos, lo que necesitamos hacer es ingresar al análisis de esta función sintáctica del adjunto modal en este caso, y para poder ingresar lo que hacemos es determinar qué tipo de sintagma lo está desarrollando. Este adjunto modal es un sintagma de algún tipo, con una marcha colectiva que, etcétera, etcétera. Eso es un sintagma preposicional, que tiene núcleo en la preposición con. Como todo sintagma preposicional, tiene dos partes: el núcleo preposición y todo el resto que es el complemento de la preposición, lo que completa a la preposición. Fíjense que nosotros acá descubrimos núcleo preposición y el resto es el complemento de la preposición, pero todavía no hemos descubierto, no hemos llegado a la preposición incluida, o sea que tenemos que seguir entrando. Este complemento de preposición está desarrollado, está manifestado por un sintagma. Entonces tenemos que ver qué tipo de sintagma es para poder entrar en él y analizarlo según el tipo de sintagma. Si dice una marcha colectiva que, etcétera, etcétera, esto es un sintagma nominal porque su núcleo es el sustantivo marcha. Entonces lo analizamos como sintagma nominal y nos encontramos con el especificador una y todo el resto núcleo prima, aquello que contiene el verdadero núcleo que es marcha, el sustantivo marcha. Este sustantivo marcha está modificado por un adjetivo, colectiva. Colectiva, esto es un sintagma adjetivo especificativo, es decir, un adjetivo que modifica el sustantivo núcleo sin separación por comas con respecto a él. Y también marcha, esta marcha era colectiva y además esta marcha era una marcha que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana. Fíjense lo siguiente, que fascinaba hondamente a quienes observaban su paso desde una colina cercana es la marcha, porque la marcha fascinaba hondamente a estas personas. Entonces nos damos cuenta de que esta proposición incluida está modificando al sustantivo marcha. Quiere decir que está cumpliendo una función que le corresponde al adjetivo. Para poder identificar de qué marcha estoy hablando, estoy diciendo que esta marcha era, por una parte, era colectiva y por otra parte era una marcha que fascinaba hondamente a tales personas. Entonces, esta proposición incluida está cumpliendo una función que le corresponde al adjetivo. Entonces, en definitiva, es una proposición incluida que funciona como un sintagma adjetivo, un sintagma
adjetivo especificativo porque no está separado por comas. Finalmente, nos encontramos con una oración compleja prototípica. Prototípica porque manifiesta la estructura sintagma nominal, sintagma verbal. Compleja porque es una estructura simple de sintagma nominal, sintagma verbal, pero es compleja desde el punto de vista de que esa estructura sintagma nominal, sintagma verbal contiene proposiciones incluidas. Vamos a continuar entonces en el próximo video sacando algunas conclusiones con respecto a todo aquello que hemos recorrido en el análisis de esta oración.